buenos días a todos. Muchas gracias a Rodrigo por el soporte técnico, al doctor Walter Mazón y al doctor Arturo Cajide por la invitación. ¿Cómo y hasta dónde bajar la presión arterial en pacientes coronarios? ¿Qué es un paciente coronario? Estamos acostumbrados a hablar de que el riesgo es una variable continua en el tiempo y arbitrariamente hemos definido que los pacientes que tienen un riesgo mayor a 2% por año son pacientes de alto riesgo y aquellos que están por debajo de este umbral pertenecen a la categoría de bajo a moderado riesgo. Esto es lo mismo hablar en este caso de prevención secundaria y en los pacientes de bajo y moderado riesgo hablar de prevención primaria. Dentro de esta categoría podemos ubicar también a la insuficiencia renal crónica, la diabetes y la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos dos pacientes de la misma edad, hipertensos, y en el paciente A, un paciente que tiene angina esporádica en clase funcional 1, con un SPECT positivo en la cara inferior, mientras que el paciente B tiene una miocardiopatía isquémica con 30% de fracción de eyección. Está claro que estos dos pacientes pertenecen a la categoría de alto riesgo, pero también pareciera que el paciente A está en el piso de la categoría y el paciente B está en el techo de la categoría. Cabe esta pregunta entonces, si hay que tratarlos de la misma forma. ¿Hasta cuándo bajar la presión arterial? Esta es la curva J de distintas variables biológicas, como por ejemplo la glucemia, la temperatura y el potasio. Como se puede ver acá, los valores extremos en una dirección y en la otra dirección se asocian a peor evolución. Esto es lo que pasa con la relación entre el LDL y los eventos cardiovasculares. De esto van a hablar Walter y el doctor Cajide más adelante seguramente. Cuanto más bajo es el nivel de LDL, menor son los eventos, y si bien no se conoce tanto el umbral, pareciera que podría estar alrededor de 30 miligramos por decilitro. Estudios observacionales han mostrado en relación a la relación que hay entre la presión arterial sistólica y los eventos cardiovasculares, que los eventos aumentan en forma progresiva por encima de un valor de 115 milímetros de mercurio. Mucho se habla de la curva J y básicamente las cosas que están en discusión son el umbral, si existe para la presión sistólica y diastólica, si es un fenómeno que se observó en estudios observacionales y no en ensayos randomizados, y si es órgano específico. A mí me parece, por algo que vamos a ver más adelante, que podría estar en este nivel, ¿sí? En alrededor de 125 o 130 milímetros, principalmente para el riñón. Esto es intensidad de tratamiento según riesgo global, es algo que hacemos todos los días con nuestros pacientes cardiológicos. No es la misma meta de LDL para la prevención primaria que para la prevención secundaria. No es lo mismo el nivel de anticoagulación para un paciente con una prótesis mecánica que para un paciente que tiene una fibrilación no valvular. Y no es lo mismo el nivel de antiagregación para un paciente en prevención secundaria luego de un infarto que para otro paciente. Y a la hipertensión arterial la podemos hacer encajar dentro del mismo esquema de manejo del riesgo global. Este es el estudio SPRINT que randomizó más de 9.000 pacientes que tenían una presión arterial sistólica comprendida entre 130 y 180, con más de 50 años de edad y enfermedad cardiovascular establecida o factores de riesgo. Se excluyeron los pacientes diabéticos. A un esquema se randomizaron intensivo de una presión sistólica por debajo de 100 o estándar, una presión sistólica por debajo de 140. Y aquí se ven los resultados sobre eventos cardiovasculares. Hubo una reducción de prácticamente, hubo una reducción del 25% del evento primario de infarto,
ACV, insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, y también hubo reducción de insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular y muerte, que fueron eventos secundarios. Estas son las características de la población de ese ensayo. Se destaca que casi un 30% eran mayores de 75 años, que un poco más del 16% tenían enfermedad cardiovascular establecida y que la presión sistólica de ingreso fue casi 140 milímetros de mercurio. Y esta es la diferencia que hubo en relación a las metas alcanzadas y el número de drogas. Fíjense que el número de drogas en la rama intensiva fue 2.8 y en la rama estándar 1.8, y la diferencia de presión arterial sistólica entre ambas ramas en el seguimiento fue de 14.8 milímetros para la sistólica y 7.6 milímetros para la diastólica. Esta es una de las cosas que se redujo en el sprint. Hubo una reducción de la hipertrofia ventricular izquierda del orden del 46%, y como sabemos, este es un subrogante que está muy asociado a los eventos cardiovasculares en la hipertensión arterial. Y aquí se ve los efectos adversos, donde se destaca que hubo un aumento absoluto del 1% en relación a la hipotensión arterial en la rama intensiva, y también hubo un aumento en la insuficiencia renal aguda de 1.6% en términos absolutos en relación a la rama intensiva. Y este es el punto en donde digo de que hay una curva J en la rama intensiva que se manifestó más que nada en relación a eventos renales. Esto es lo que dicen las guías americanas en relación a la meta en hipertensos con enfermedad coronaria, que la presión debe estar por debajo de 130, 80 milímetros, lo mismo que las guías europeas, mismo valor, y hacen hincapié sobre todo para lo que es la prevención de accidentes cerebrovascular. Y aquí se ve en este gráfico que la tasa de eventos absolutos anuales en el sprint fue de 2.2%. Justamente esto encaja perfectamente en el modelo de enfermedad coronaria o prevención secundaria que dijimos al principio. ¿Cómo hay que tratar a los enfermos? Acá vamos a hacer una distinción. Primero vamos a hablar de presión arterial sistólica y fracción de eyección preservada. Esta es la tabla de cómo fueron tratados los pacientes en el sprint. Se usó inhibidores de enzima de conversión o ARA2 en un 75% de la población, 55% de uso de diuréticos en este ensayo, bastante más que en otros trabajos de hipertensión. Y hay que destacar que en la rama intensiva, en relación a la rama estándar, hubo un aumento de un 20% aproximadamente del uso de diuréticos, 40% de beta bloqueantes y 57% de bloqueantes cálcicos. Así entonces es como debe quedar el tratamiento en pacientes con función conservada, IECA o ARA2, bloqueantes cálcicos, diuréticos tiazídicos y beta bloqueantes. Presión arterial sistólica y fracción de eyección deprimida. Vamos a mostrar un gráfico en donde se relaciona descenso de la presión arterial sistólica y reducción relativa de mortalidad. Conocemos por los ensayos que el april contra placebo se asoció a una reducción de un poco más de 4 milímetros y 16% de reducción de mortalidad. La Splerenone redujo un poco menos de 1 milímetro en relación al tratamiento estándar, y esto se asoció a una reducción del 24% de la mortalidad. El sacubitril valsartán produjo en el estudio Paradigma una reducción de 3 milímetros de mercurio de la presión sistólica, con una reducción consecuente de 17% de mortalidad cardiovascular. Y en el estudio DAPA, también pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, esta droga en relación al tratamiento estándar se asoció a una caída de 1.7 de la presión arterial,
sistólica y 17% de reducción de mortalidad. Con los beta bloqueantes no hubo reducción de la presión arterial en esta población y sí una reducción del 65% de los eventos, y también sabemos que el resincronizador se asoció a un aumento de la presión arterial por otro mecanismo, lógicamente, y una reducción del 24% de la muerte. Inhibidores de SGLT2 como antihipertensivos. Este es un subestudio del estudio EMPACT-REG. Esto se publicó el año pasado, se presentó, perdón, en el Congreso Americano, todavía no está publicado. Y este subestudio muestra que en este estudio 1 de cada 5 pacientes tuvo hipertensión resistente, es decir, que tuvieron 3 o más drogas, incluido un diurético. Esta droga provocó una reducción de 4.5 milímetros en esta población en relación al tratamiento estándar. Los pacientes que estaban en esta categoría tuvieron más riesgo de evento, casi 2 veces más. Y que en este ensayo, ¿sí?, esta droga también redujo los eventos en este subgrupo de pacientes con hipertensión resistente. Esto es para mostrar la alta prevalencia que hay de cardiopatía isquémica en todos los ensayos de insuficiencia cardíaca. Si uno mira bien, en todos los casos la prevalencia es más del 50%. Y así, de alguna manera, quedaría configurado el tratamiento para los pacientes con fracción de eyección reducida, que son hipertensos. Beta bloqueantes, inhibidores de enzima conversión o ARA2, en este caso diuréticos de ASA, antialdosterónicos, sacubitril, valsartán, también inhibidores de SGLT2, y en esta población de enfermedad coronaria con fracción de eyección preservada en pacientes diabéticos y vasculares, teniendo en cuenta que lo que queremos hacer es bajar el riesgo global, habría que empezar a considerar el uso de estas drogas también, de los inhibidores de SGLT2. Muchas gracias por la atención. Bueno, siguiendo con la actividad, gracias Aníbal por la presentación, muy buena. Vamos a volver a los lípidos. Y la intención es un poquito hablar ahora de los anticuerpos monoclonales. Ayer un poquito estuvimos hablando, cuando hablamos justamente de la importancia de bajar el colesterol LDL. Daniel nos habló muy bien de empezar por el primer paso, que es usar correctamente las estatinas, pero ahora vamos a meternos un poquito en estos nuevos fármacos que tenemos en nuestro país hace unos años. A manera introductoria, yo voy a hablar un poquito de eficacia y seguridad, y después le voy a dar la palabra al doctor Daniel Siniewski nuevamente para que nos hable del impacto cardiovascular de estas nuevas drogas. Así que repasemos un poquito qué son estos inhibidores de la PCSK9. ¿Cómo actúan? Bueno, hasta hace no mucho conocíamos que era crucial y crítico la importancia del receptor de LDL para poder justamente captar esta partícula y poder internalizarla en el hepatocito y poder bajar los niveles de los lípidos en sangre. Hace muy poco descubrimos que había un tercer actor en esta película. Más allá del LDL y del receptor del LDL, había una proteína que se denominó PCSK9. ¿Y qué hacía esa proteína? Bueno, esa proteína se juntaba, se unía al complejo LDL receptor. Y cuando era internalizado en el hepatocito, en presencia de la PCSK9, todo el complejo era destruido, incluyendo el receptor del LDL. Esa proteína era sintetizada también por el hepatocito. Ahora, ¿qué pasa cuando yo bloqueo esa proteína, por ejemplo, con un anticuerpo? El LDL se va a unir al receptor del LDL, se va a producir la internalización, pero a diferencia de lo que sucedía antes, en ausencia de la PCSK9, porque está bloqueada por el anticuerpo, se va a producir la degradación del LDL, pero no así del receptor. El receptor se recicla y vuelve a la superficie celular.
Consecuentemente, lo que logramos es que cada receptor de LDL se utilice muchas veces y por lo tanto vamos a ser mucho más eficaces en reducir el nivel de LDL. Así actúan estos anticuerpos monoclonales, insisto, bloqueando esta proteína. Ahora bien, entendimos cómo funcionan. ¿Son eficaces en reducir el colesterol LDL? Bueno, tenemos varios programas que se han desarrollado en los últimos años con básicamente 3 drogas, el alirocumab, el evolocumab y el bococizumab. Son todos anticuerpos monoclonales. Fíjense lo amplio que fueron estos programas, que involucró pacientes en diferentes escenarios clínicos, ¿bien? Pacientes con hipercolesterolemia familiar, pacientes con enfermedad coronaria, pacientes intolerantes a las estatinas. Por supuesto que los primeros estudios fueron más focalizados en la eficacia, y finalmente tuvimos los tan ansiados ensayos clínicos que trataron de contestar si reducir el colesterol con estas nuevas drogas bajaban los eventos cardiovasculares. De estos 3 programas, el que ha fracasado, el que se ha caído, es el programa del bococizumab. ¿Por qué? Porque este anticuerpo es el único de los 3 que no es un anticuerpo humano 100%, sino que es un anticuerpo humanizado, y lo que generó es que se generaran anticuerpos anti el anticuerpo, y por lo tanto su eficacia a lo largo del tiempo empezaba a bajar. Por lo tanto, todos los estudios que se han lanzado en ese escenario, en ese programa, bueno, han sido, digamos, los resultados no muy buenos, en el sentido, insisto, de que la eficacia antilipídica o hipolipemiante de estos anticuerpos se degradaba con el correr del tiempo por la presencia de autoanticuerpos. Esto no sucedió con, insisto, los anticuerpos 100% humanos, que eran el alirocumab y el evolocumab. Entonces vamos a ver un poquito, con estos 2 programas, qué datos tenemos sobre eficacia y seguridad. Yo se los podría simplificar con una diapo sola. Ustedes saben que las estatinas tienen la capacidad de bajar en promedio el colesterol LDL entre un 35 y un 50%, por lo menos las que más usamos en nuestro país, y estas nuevas drogas son capaces de bajar un 50 o un 60% el nivel de LDL. O sea, son muy impactantes las reducciones de LDL que generan. Si lo comparamos, por ejemplo, con el ezetimibe entre un 18 y un 20% puede bajar el colesterol LDL. Bueno, nuevamente estas drogas, el efecto es mucho más relevante. Ahora bien, no solamente bajan el LDL, pueden bajar la ApoB, más o menos un 50%. Tienen un impacto también sobre la LPA, esa pequeña molécula que es muy heterogénica, aproximadamente en un 25%, y después tiene un impacto residual menor en los triglicéridos y puede subir un poquito el HDL, pero básicamente lo que les decía. Otra forma de observar el problema clínico es no cuánto baja el LDL, sino cuántos pacientes ingresan en meta. Fíjense este ejemplo del programa Odyssey, 5 estudios evaluados, eran todos pacientes con enfermedad cardiovascular, y fíjense que la cantidad de pacientes que alcanzaban la meta menos de 70 fueron casi el 72% cuando se utilizó el alirocumab, en comparación a 5% del grupo placebo. Lo mismo podemos observar, por ejemplo, en pacientes con HF. Esto es un estudio que evaluó escenario real, o sea, no ensayo clínico, sino escenario real, y eran pacientes con HF sin enfermedad cardiovascular. Entonces la meta del LDL que nos habíamos puesto era menos de 100. Por supuesto, sin tratamiento casi ninguno, sin tratamiento farmacológico. Estatinas, fíjense, 27%, estatina con ezetimibe, 38%, y cuando agregamos la triple terapia, estatina, ezetimibe, inhibidores de PCSK9, digamos, un porcentaje considerable de pacientes, insisto, con hipercolesterolemia familiar, alcanzaban la meta recomendada en un escenario real. También sabemos que los inhibidores de PCSK9 son capaces de generar regresión de la aterosclerosis. Este es el estudio GLAGOV que evaluó el evolocumab justamente en el impacto que tenía esta droga sobre el volumen de placa coronario estimado por IBUS. Y obviamente lo que vemos es que cuanto más bajaba el LDL, más cambiaba el volumen de placa de ateroma. Nosotros, como les mostré ayer, evaluamos toda la bibliografía en un metaanálisis de todas las drogas no estatínicas, de las cuales estaban incluidos justamente el estudio GLAGOV con evolocumab y el estudio Odyssey J, digamos, con alirocumab, y
todos los trials que se habían hecho con ezetimibe. Y claramente mostramos lo mismo, es decir, menor reducción de LDL, o sea, mayor reducción de LDL, un menor nivel de LDL alcanzado, se asoció con una regresión de la aterosclerosis en forma significativa. Ahora, hablamos un poquito ayer del LDL muy bajo, y en este escenario, claramente estas drogas generan LDL muy bajo. ¿Son seguras? Bueno, esto se lo mostré un poquito ayer, este es también del programa Odyssey, que, ¿se acuerdan ustedes? Evaluó el alirocumab. Fíjense que en esta proporción de pacientes evaluadas en este ensayo, había justo muchos pacientes que tenían menos de 25 o inclusive menos de 15 miligramos por decilitro de LDL. Y cuando uno va a ver algunos efectos adversos que preocupaban, como lo neurocognitivo, lo muscular, la hepatopatía o los nuevos casos de diabetes, la verdad es que no se encontró una diferencia significativa, insisto, aún cuando evaluábamos los pacientes que tenían un LDL extremadamente bajo. En esta publicación, una sugerencia o un hallazgo fue el potencial riesgo de cataratas que podía haber con estas drogas a niveles muy bajos de LDL. Nuestro grupo de trabajo bueno, trató de responder esta pregunta con un metaanálisis y la verdad que no encontramos una asociación entre el uso de los inhibidores PCSK9 y el riesgo de cataratas. Lo otro que les comentaba era la preocupación por el daño cognitivo de tener justamente valores tan bajos de LDL con estas drogas, y el estudio Ebbinghaus, que en realidad es un subestudio del estudio Fourier, que incluyó casi 2.000 pacientes, que específicamente les realizó test cognitivos seriados a los pacientes, no encontró diferencias en la performance cognitiva, incluyendo los pacientes que habían alcanzado un LDL muy bajo. Así como conclusiones, y para darle pie al doctor Siniaski, la utilización de los inhibidores de PCSK9 reducen aproximadamente un 60% del colesterol LDL. No deben considerarse como un sustituto de las estatinas, sino que son un complemento, como una herramienta complementaria en la prevención cardiovascular. Vimos que otros marcadores lipídicos asociados con un mayor riesgo cardiovascular, como la ApoB y la LPA, disminuyen también significativamente con estas drogas. Y contemplando los tiempos de seguimiento de los estudios publicados, es decir, unos tiempos que suelen ser de 2 o 3 años, el uso de estos fármacos parece seguro. Bueno, muchas gracias, y luego de esta introducción vamos a darle pie al doctor Daniel Siniaski, que nos va a hablar del impacto cardiovascular de estas nuevas drogas. Bueno, buenos días. Nuevamente, muchas gracias Walter y Arturo por la invitación. Voy a tratar de responder estos 3 temas dentro de la charla. La primera, los resultados de los estudios Fourier y Odyssey, y fundamentalmente las diferencias que tienen los diseños de los estudios. El segundo punto es qué interrogantes clínicos surgen al analizar los resultados de los estudios con inhibidores de PCSK9, y finalmente voy a presentar un caso clínico que tratamos en el hospital. Este es el diseño del estudio Fourier. Era pacientes con enfermedad vascular estable, que a pesar del tratamiento con dosis adecuadas de estatinas y algunos con ezetimibe, no lograban bajar el LDL a menos de 70, y fueron randomizados a evolocumab frente a placebo, con un seguimiento de 2.2 años. Es importante aclarar que en este estudio no se definió una meta de colesterol LDL. Voy a mostrar los resultados principales y algunos pocos resultados de subgrupos. En cuanto al resultado principal, vemos que el colesterol LDL cayó un 59% de 92 basal a 30. El 70% de los pacientes recibían estatinas de elevada intensidad, y el punto final primario se redujo 15%. Sin embargo, el punto final secundario, que involucraba muerte cardiovascular, infarto de miocardio y stroke, se redujo 20%. ¿Qué pasó con los niveles basales de LDL? En este estudio podemos observar que tanto los pacientes que tenían un LDL basal menor a 70, como los que tenían más de 70, tuvieron beneficios similares. Inclusive el grupo de pacientes con niveles basales muy bajos de LDL tuvo una reducción de riesgo de 20%,
con un NNT, o sea, número necesario total para prevenir un evento de 43 pacientes. Ya algo comentó Walter, los niveles de LDL, al no haber una meta, bajaron de forma impactante. La relación entre reducción de LDL y reducción de riesgo es monotónica, llegando a niveles por debajo de 20 miligramos por decilitro. Es interesante también remarcar que hubo un pequeño grupo de pacientes, 504 pacientes, que lograron un LDL de un dígito, o sea, una mediana de 7 miligramos por decilitro, y también en este grupo se observó beneficio adicional comparado con los pacientes que no llegaron a bajar 100 miligramos de 31%. Ya Walter comentó que, por lo menos en el seguimiento, que fue relativamente corto, no hubo ningún tipo de alarma de seguridad. ¿Qué pasó en cuanto al infarto de miocardio previo al ingreso al estudio? Los pacientes que tuvieron más beneficio fueron los pacientes que habían sufrido un infarto relativamente reciente, antes de los 2 años del reclutamiento. Estos pacientes son, de alguna manera, como vamos a ver, bastante similares a los que fueron incluidos en el estudio Odyssey. Con respecto a la enfermedad arterial periférica, el estudio confirma que tener enfermedad arterial periférica es un marcador y un predictor de elevado riesgo. Estos pacientes tuvieron un beneficio adicional, sobre todo cuando la enfermedad periférica se asociaba a enfermedades de otros territorios como enfermedad cerebrovascular o infarto de miocardio. En este caso, la reducción fue importante y el NNT bajo. También vale la pena destacar que hubo reducción en eventos de miembros isquémicos de miembros inferiores, con caída significativa en la cantidad de amputaciones. Todo esto se puede resumir en el estudio Fourier, cuando ellos aplican el score de framing de TIMI para prevención secundaria, es que, como era esperar, los pacientes de más riesgo, que tienen no menos de 5 componentes del score en forma aditiva, son los que tuvieron mayor beneficio, que tuvieron mayor reducción de riesgo absoluto y el NNT más bajo de 28. O sea, estos medicamentos son, sin ninguna duda, vamos a conseguir la mejor costo-efectividad en el paciente con mayor riesgo cardiovascular. Y esto confirma lo que plantearon hace muchos años, en el año 85, los doctores Brown y Goldstein, cuando ganaron el Premio Nobel de Medicina. Ellos consideraban que 2.5 miligramos de LDL permitía el acoplamiento con el receptor y proponían que un nivel de colesterol que oscilaba entre 25 y 60 era un nivel fisiológico adecuado para el ser humano. ¿Qué pasó y cómo es el diseño del estudio Odyssey? Vienen por este telo, la BBD. Sí. Viste que yo le evolucioné todo, me dice, tengo a telo, dice. Digo, sí, lo estamos llamando. Sí, porque está en el sector respiratorio. Bueno. Digo, pero nadie nos vino a avisar. Le digo, nosotros acá, por eso hay que poner la hoja, viste que anoten ahí. Sí. ¿Puedes contar el audio que no puedo hablar? Bueno, tráelo a la 21. Me dice, bueno, yo no sabía que tenía que ir, yo no sabía que vos lo tenías allá. Le digo, estamos igual. Así que ahí le preparé para que le dé, pero todavía no lo trajo. Pero al final es respiratorio. Es respiratorio, pues está con moco. Yo lo evolucioné ahora igual, Puse. Médica refiere que se encuentra en el sector, está con moquito. Textual. Bueno, el estudio Odyssey mostró un diseño similar al estudio Fourier. En este caso, los pacientes también con un LDL mayor a 70, a pesar del tratamiento con estatinas y ezetimibe, fueron randomizados a alirocumab o placebo. El LDL basal era de aproximadamente 87 miligramos por decilitro y el no HDL de 115. Y en este caso la cantidad de pacientes medicados con estatina fue más elevada, cerca del 90% recibieron dosis intensivas de estatinas. Vale la pena remarcar que tanto en el estudio Fourier como en el estudio Odyssey, la utilización de ezetimibe fue muy baja, en el orden del 3%, teniendo en cuenta que todavía no estaban disponibles los resultados del estudio IMPROVE. Ahora, ¿cómo era el diseño del estudio y el algoritmo
ritmo que siguió. Era totalmente diferente. Los pacientes tenían en este caso una meta que oscilaba entre 25 y 50 de colesterol LDL, y el tema es que había un nivel aceptable de 15 a 25, pero si el paciente llegaba a un nivel por debajo de 15, la dosis de alirocumab, si estaba en 150, bajaba a 75, y si estaba en 75, en forma ciega pasaba a placebo. La idea era mantener un rango entre 25 y 50 miligramos por decilitro. Esto lo que hizo es que, como muchos pacientes tuvieron una disminución en la dosis, a medida que se hacía el seguimiento en el diseño o en el análisis con intención de tratar, la diferencia de colesterol fue disminuyendo de un 50% a un 35.6% al final del seguimiento. El resultado del estudio fue positivo, hubo una reducción de eventos cardiovasculares del 15%, y también llamó la atención la caída de la mortalidad total, pero sin embargo, este resultado fue tomado como nominal porque no siguió el orden jerárquico de eventos, ya que no hubo significación estadística para mortalidad cardiovascular. Otra cosa que llamó la atención en el Fourier, y que vamos a explicar el motivo, es que había cierta heterogeneidad en cuanto al resultado según el nivel basal de LDL. Evidentemente había un marcado mayor beneficio en los pacientes que ingresaron al estudio con un LDL basal mayor a 100 miligramos por decilitro. En este subgrupo de más de 100 miligramos, además, hubo, en este caso sí se respetó todo el orden de jerarquía, y hubo reducción de mortalidad cardiovascular, mortalidad coronaria y mortalidad total. Ahora, entonces, con estas diferencias entre el estudio Fourier y Odyssey, se plantean dos preguntas. Primero, ¿la relación entre reducción de colesterol LDL y beneficio clínico respeta los resultados obtenidos con estatinas que yo mostré ayer en el CTT? Y el segundo, ¿debemos indicar solamente inhibidor de PCSK9 en pacientes con LDL mayor a 100 miligramos por decilitro? Ustedes recuerden que ayer vimos el metaanálisis que establecía una relación lineal entre reducción de colesterol y reducción de riesgo cardiovascular, con una reducción por un milimol de 22% de eventos cardiovasculares. Este metaanálisis lo vamos a usar como un calibre para calibrar y ver cómo responden los estudios Fourier y Odyssey en este modelo. Podemos ver que el estudio Fourier está por debajo de la línea de regresión, lo que sugeriría fuertemente que el beneficio de volocumab a iguales reducciones de colesterol sería inferior al beneficio de lograr ese nivel de colesterol con una estatina. Y el estudio Odyssey muestra lo mismo. Ahora, ¿esto es real así? ¿Es real este resultado? Y hay algo que tenemos que analizar, que es el tiempo de tratamiento. Los estudios con estatinas, en promedio, duraron 5 años. Sin embargo, el estudio Fourier el seguimiento medio fue de 2.2 años, y 2.8 en el Odyssey. Y este análisis excelente del Dr. Collins, basado en el CTT, lo que muestra que la reducción en el primer año no es significativa con respecto a la reducción del segundo año en adelante. Entonces, lo que yo hice, en base a los resultados publicados, es ubicar el estudio Odyssey tomando la reducción de eventos a partir de los 12 meses, y vemos que se alinea correctamente en la línea de regresión de los estudios con estatinas. Inclusive, si analizamos el resultado del estudio en el segundo año, también es equiparable al segundo año de los estudios con estatinas. El estudio Fourier pasa exactamente lo mismo cuando analizamos los resultados después de los 12 meses, y también si comparamos el segundo año y la reducción de eventos en el segundo año entre las estatinas y el estudio Fourier, nuevamente los intercambios y los intervalos de confianza se superponen. El segundo punto es si los inhibidores son solamente para pacientes con LDL mayor a 100 miligramos.
En el estudio Fourier podemos observar que independientemente del nivel basal de LDL, el beneficio fue similar y no hay interacción. O sea, hubo tanto beneficio en el paciente que entró con menos de 80 de LDL como el que tenía más de 109. Ahora, ¿por qué esta diferencia y por qué en el estudio Odyssey el grupo que más se benefició fue el subgrupo de más de 100 miligramos? Y esto es por el diseño. Muchos de los pacientes, en este caso un 8%, pasaron en forma ciega a placebo por el diseño que comenté previamente, y es interesante que muchos pacientes que habían llegado a la dosis de 150 bajaron a 75, lo que hizo que el 75% del seguimiento en el estudio Odyssey fue con la dosis más baja de alirocumab de 75 miligramos. Esto lo que hizo es que, sobre todo en el grupo que tenía menos de 80 miligramos de LDL, la diferencia de colesterol entre el grupo activo y placebo se amortiguó, bajando solo a 27 miligramos por decilitro. Y fíjense qué diferencia marcada con lo que pasó con el estudio Fourier, donde el grupo que tenía 81 miligramos, al no haber una meta, en este caso definida, bajó a 14 miligramos, con una diferencia de 67 miligramos y con una reducción de riesgo de 24%. Entonces, definitivamente, es un tema de diseño y en los pacientes de alto riesgo seguramente deberíamos utilizar estos fármacos independientemente del nivel basal de colesterol LDL. Vale la pena comentar que en el estudio Odyssey también se demostró el beneficio de estos fármacos en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, con resultados similares a los pacientes del estudio Odyssey Outcomes. Finalmente voy a mostrar un caso clínico, me parece interesante mostrar nuestra experiencia. Esta es una paciente de 46 años de edad, que con antecedentes familiares de hipercolesterolemia, xantomatosis y enfermedad coronaria prematura, tiene xantomas, tendones rotulianos y ambos tendones de Aquiles, y cuando viene a consultar fue derivada del hospital militar, estaba medicada con 20 miligramos de rosuvastatina y 10 miligramos de ezetimibe. El laboratorio mostraba colesterol de 562, LDL de 480, triglicéridos de 124 y un ApoB de 327 con niveles muy elevados de lipoproteína pequeña. La paciente, cuando era joven, por un mal diagnóstico, por el problema de los xantomas en tendón de Aquiles, fue operada varias veces, tuvo cierto error, cuando esto no se soluciona evidentemente con cirugía, sino bajando el colesterol. Yo le pedí un score de calcio, tenía 54, que para la edad era un percentilo 99, y decidí, en estos pacientes de alto riesgo, pido habitualmente una angio-TC coronaria para evaluar la gravedad de la patología coronaria. Esta paciente tenía una lesión significativa proximal de la coronaria derecha. El score de Dutch Lipid Clinic es el score que nos permite determinar, sin estudio genético, si el paciente tiene diagnóstico de enfermedad de hipercolesterolemia familiar. Fue categórico. Ya con 8 tenemos diagnóstico. Esta paciente, sumando sus antecedentes y los hallazgos que comenté, llegó a 19, por lo tanto tenía una hipercolesterolemia familiar heterocigota definida. De todas maneras, tuvimos la oportunidad, por una posibilidad nos dio en Portugal, de hacerle el estudio genético, y tenía una mutación patogénica en el gen del receptor de LDL. La paciente fue derivada al hospital italiano para empezar el tratamiento con aféresis, por la mala respuesta al tratamiento con estatinas y ezetimibe, porque todavía no teníamos en Argentina disponibles inhibidores de PCSK9. Usamos doble filtración en cascada, empezó el tratamiento, logramos un efecto positivo en la reducción de colesterol total y LDL. Ustedes ven que hay una variación grande entre el tratamiento que se hace cada 2 semanas, por eso se aplica una fórmula, y logramos con el tratamiento prolongado de varios meses un nivel estable o promedio de LDL de 134 miligramos por decilitro. O sea, fue exitoso, pero seguimos lejos de la meta de LDL para una paciente de este riesgo. Vemos lo que ocurre con la aféresis, no hay, si bien es muy efectiva,
no hay una estabilidad y hay oscilación con un pico-valle marcado entre cada sesión. Nos basamos en el estudio Odyssey Escape, que muestra el estudio hecho por el doctor Moriarty, que es el que tiene más experiencia en aféresis en Estados Unidos. Él demostró que en pacientes en aféresis, cuando se los medica con alirocumab, el 63% puede salir de aféresis y el 93%, por lo menos, evita la mitad de los procedimientos. En ese momento entra a la Argentina, en el comienzo del año 19, tenemos la posibilidad de empezar el tratamiento con alirocumab cada 2 semanas. Empezamos con 75 miligramos, por supuesto, mantuvimos la dosis de rosuvastatina y ezetimibe, que en ese momento era de 40 miligramos, y logramos un resultado espectacular, seguramente superior a la aféresis, porque además la paciente, de lograr la meta de colesterol, tuvo estabilidad en sus valores, cosa que es muy importante, no solamente lograr la meta, sino evitar la variabilidad. Bajamos la dosis de rosuvastatina a 20 y subimos el alirocumab a 150 porque la paciente tenía intolerancia muscular. Este es el resultado de la LPA y la ApoB, un resultado espectacular, y logramos una reducción impactante de la lipoproteína pequeña a de 40%. Finalmente, las conclusiones que nos enseñaron los estudios Fourier y Odyssey Outcomes. A similares reducciones de colesterol LDL, los inhibidores de PCSK9 generan reducción de eventos cardiovasculares equiparables a las estatinas. El beneficio clínico es independiente del colesterol LDL basal y la relación entre el colesterol LDL alcanzado y la tasa de eventos cardiovasculares es monotónica hasta niveles de colesterol LDL menores a 20 miligramos por decilitro. Es biológicamente plausible que reduzcan la mortalidad cardiovascular en pacientes con riesgo muy elevado y con colesterol LDL mayor a 100 miligramos. Según los criterios de la Sociedad Argentina de Cardiología, deben ser indicados en pacientes con riesgo cardiovascular elevado o hipercolesterolemia familiar, con niveles de colesterol LD mayor a 100 miligramos, a pesar del tratamiento con estatinas de elevada potencia y ezetimibe. Muchas gracias. Bueno, decía que le quería agradecer al doctor Mazón, al doctor Siniaski, que son los expertos que manejan la parte de lípidos en nuestro instituto, y que mi intención es hoy dar un enfoque eminentemente clínico, ¿verdad? Y bueno, y después discutir, a ver si en algunas cuestiones los clínicos y los especialistas estamos de acuerdo. Así que voy a plantear una serie de preguntas y voy a tratar también de contestarlas de una posición estrictamente personal. La primera pregunta es, las guías de la American College of Cardiology, American Heart, Sociedad Europea de Cardiología, la SAC y la FAC, ¿tienen diferencias entre ellas? La respuesta interrogante es sí, en aspectos puntuales y que tienen cierta implicancia desde el punto de vista clínico. En general, SAC y FAC tienen acuerdo con las guías de las sociedades americanas de cardiología y las diferencias son menores. En general, cuando hay alguna discrepancia entre estas dos sociedades, las americanas y la europea, las sociedades de cardiología toman posición. Pero en general hay un acuerdo, ¿verdad? Ahora, las sociedades nuestras toman más de posición cuando las evidencias son menos firmes, por ejemplo, una recomendación clase 2A, y bueno, y ahí evidentemente se adapta a las condiciones propias de nuestro mundo, es decir, nuestro país y las limitaciones propias que tiene el sistema de seguridad argentino. De modo que dentro de estas cuestiones, nosotros creo que que quedan márgenes para tener una posición personal en una serie de cuestiones que a mi entender son relevantes desde el punto de vista clínico. Primera cuestión, hipolipemiantes, ¿cuál es la estrategia general en cuanto a los hipolipemiantes? La pregunta es, ¿hacemos un incremento progresivo de las dosis de estatinas para alcanzar un objetivo de LDL? La respuesta a este interrogante es no. No vamos monitorizando la respuesta del LDL, sino que simplemente según el riesgo vascular damos un tratamiento, una dosis fija de estatinas. Esta sería la primera definición. No estamos mirando el LDL, sino miramos el cuadro clínico y acorde con esto
definimos la dosis. ¿Cómo se definiría dentro de la estrategia de hipolipemiantes la intensidad del tratamiento? Básicamente hay dos. Una intensidad moderada para disminuir el LDL 30% y una alta para disminuir 50% del LDL. Básicamente dos esquemas de tratamiento. En la intensidad moderada para disminuir 30%, atorvastatina 40, rosuvastatina 20. Y en la alta intensidad, 80 de atorvastatina, 40 de rosuvastatina. Básicamente eso es, en términos simples, como para recordar, más allá de todas las elucubraciones que hay en cuanto a presentaciones, propuestas y demás. Segundo tema. Debemos monitorizar el tratamiento no para regular la dosis, probablemente para estimar la adherencia. Pero básicamente le damos las dosis fijas y punto. Si el LDL post-tratamiento es menos de 30, reducimos la dosis. Mi posición personal es que si el riesgo es moderado, yo en general le bajo la dosis porque todavía tengo algunas dudas si un colesterol extremadamente bajo, tratado en un paciente durante muchísimos años, tiene algún tipo de implicancias o no. Si el paciente tiene alto riesgo vascular, no. Que se quede con ese valor de LDL, porque me parece que la relación riesgo-beneficio es a favor del tratamiento con altas dosis y valores muy bajos de LDL post-tratamiento. Segundo tema. ¿Cómo definimos el riesgo en prevención primaria? Bueno, esto ya se señaló, supongo, varias veces. Le pidieron al doctor, el doctor Mazón le pidió al doctor Siniaski cómo se definía el nivel de riesgo. Bueno, hay un montón de ecuaciones, él habló de la ecuación de Framingham, está la ecuación de las sociedades americanas de cardiología. Yo me voy a guiar brevemente con esto, pero muy sencillo. Alto, más del 20%, intermedio del 7,5 al 20, todo a 10 años, bajo, menos del 7,5. Ahora bien, esto es básicamente 3 niveles de riesgo donde uno lo calcula a través de una fórmula. Mi pregunta para nuestros especialistas, tanto para el doctor Mazón como para el doctor Siniaski, en la práctica, ustedes andan con el celular, con la aplicación y aplican las características del paciente para definir qué nivel de riesgo tiene el paciente. ¿Ocurre eso? ¿Todo el mundo hace esto? Me parece que no. Creo que no. Así que voy a tratar de bajar otra vez bien al llano. Y diría lo siguiente, mire, si un paciente tiene muchos factores de riesgo, o antecedentes familiares, o hipercolesterolemia familiar, para mí tiene alto riesgo. Y este paciente debería ser intensamente tratado. Ahora bien, ¿qué significa factores de riesgo muy alto? Tiene que tener un LDL muy alto, qué sé yo, tiene 170 de LDL, estamos hablando de prevención primaria, o que tiene una hipertensión muy severa, y sobre todo con antecedentes familiares, o que tiene una hipercolesterolemia familiar, bueno, ese paciente tiene alto riesgo. ¿Verdad? Punto. Segundo, si esos factores de riesgo no son tan importantes, sí tienen un riesgo intermedio. Y si no, bueno, tendrá un bajo riesgo. Fíjense que esta clasificación se asemeja a lo que ocurre todos los días en la práctica de cardiología. ¿Qué tiene este paciente? Algo leve, moderado, severo. ¿Cómo es la fracción de decisión leve, moderada, severa? Es siempre lo mismo. Y acá es lo mismo. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Alto, intermedio, bajo. Y básicamente, según el peso de los factores de riesgo, definimos esta situación. Quiero señalar que el alto riesgo en prevención primaria, muy alto riesgo, no es una condición extremadamente frecuente. La mayor parte de los pacientes se van a ubicar entre esta posición y esta posición. Depende de las características de la población que nosotros vemos, probablemente la mitad de los enfermos estén acá, ¿verdad? No estoy hablando de un centro de pacientes que se derivan, sino del consultorio general, y la otra mitad esté acá. Y hay un porcentaje pequeño, entre el 10 y el 15%, que se encuentra en el alto riesgo. Vuelvo a definir, me parece a mí, vuelvo a decir, que el enfoque con el cual se hace es eminentemente clínico, más allá del cálculo de una ecuación de riesgo. ¿Cuándo deberíamos pedir un score de calcio a través de la tomografía y cuándo debería ser el punto de corte? ¿0 o 100? Mi opinión es lo siguiente, no hay que hacerlo cuando la estimación clínica, o sea, porque el paciente tiene muchos factores de riesgo, no tenemos que andar pidiendo score de calcio. ¿Por qué? Porque puede tener una placa blanda. En este contexto, el otro día comentábamos con el doctor Falconi, que probablemente entre un 5 y un 10% de los pacientes con alto riesgo pueden tener una placa blanda sin score de calcio. Por lo tanto, si el riesgo es alto, no pedir score de calcio y tratar según el riesgo clínico. Si el riesgo es muy bajo, no pedirlo solo a solicitud del paciente. Y esta es una historia, ¿verdad? Y si el riesgo es intermedio, ahí sí proceder activamente
con la finalidad de que uno pueda definir si se va para el tratamiento o si no va a dar tratamiento. Yo preferiría manejarme con score de calcio 0. Probablemente el punto de corte de 100 es mejor, pero puede haber diferencias en cómo se estima, en la interpretación. Un tipo no tiene calcio en las coronarias, bueno, listo, probablemente esté con bajo riesgo y no hay que tratar. Y si tiene algo de calcio, y más allá de cuánto tiene, si 100, 88, 95, me parece que sería mejor trabajar en forma dicotómica, tiene o no tiene. Y aquí sí hay estudios que han demostrado que es costo efectivo para tratar o no tratar. Fíjense que si es bajo, la posición de uno no puede ser inapelable en el sentido de no le voy a pedir un score de calcio bajo ninguna condición. Si el paciente lo pide, mi opinión es, muy bien, vamos a hacer un score de calcio a ver cómo están sus coronarias. Score de calcio y efecto del tratamiento hipolipemiante. Esto se ha discutido también. Mi impresión es la siguiente. No debe impactar el score de calcio en las decisiones que se deben fundamentarse exclusivamente en el riesgo clínico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el score de calcio es el resultado de un tratamiento donde la placa se achica en su componente, su core lipídico, y a través de eso se transforma en una placa más fija, son una serie de consideraciones que a mi entender son difíciles de trasladar a la clínica. Por lo tanto, score de calcio significa en el riesgo intermedio tratar, y en el riesgo bajo probablemente cuando es positivo también tratar, y como ya dije, no tiene efecto y no debería usarse cuando el enfermo tiene un alto peso en las variables pronósticas, aunque el score de calcio sea negativo. Otros criterios para estimar el riesgo. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor, los biomarcadores o el score de calcio? ¿Cuáles son los biomarcadores? Bueno, en principio, veamos lo siguiente. Los antecedentes familiares, cuando un paciente tiene antecedentes familiares, y usted dice, a ver cómo está su colesterol, su presión y demás, y tiene antecedentes familiares, esto significa que antes de los 50, 55 años en el hombre, o antes de los 60 años en una mujer, o con esos valores, yo multiplicaría por 3 el riesgo que me parece que tiene un enfermo. Es muy fuerte esta variable. Segundo, la insuficiencia renal, la enfermedad inflamatoria de cualquier tipo, la enfermedad del tejido conectivo, y una menopausia precoz, uno debería, lo que piensa del riesgo, multiplicarlo por 2. Y esa es una decisiones que se pueden tomar en la práctica cotidiana. Con respecto a la PCR, a la LPA o a la ApoB, acá está la PCR 2 veces, no es primero, me parece que monitorizar el tratamiento a través de esto es muy especulativo. Todas las evidencias de miles y miles y cientos de miles de pacientes están fundamentadas en los valores de LDL, más allá de esto. De manera que este sería un criterio que se puede usar, pero de mi punto de vista, PCR, LPA o ApoB son, me parece, inferiores al score de calcio en el enfoque amplio de cada cuestión, ¿verdad? Un especialista en lípidos puede manejarse con estos criterios, pero me parece que para el clínico en general y para tomar decisiones en la práctica, si uno quiere, yo me manejaría preferentemente con esto que con estos criterios. Este valor, que es el LPA, es tal vez bastante específico, pero poco sensible. ¿Qué significa? Que el nivel en el cual está elevado probablemente ocurre en una proporción un poco menor, está asociado a cuestiones genéticas, pero lo más importante es que uno debería bajar, mientras que 40 miligramos de descenso del LDL tiene ya un impacto clínico significativo, ese impacto clínico disminuyendo el LPA tiene que ser de 100 miligramos por decilitro, un efecto realmente. Así que yo me manejaría sobre todo con las variables clínicas, con estas cuestiones que son importantes, los antecedentes familiares, insuficiencia renal, enfermedad inflamatoria y demás, y el criterio de calcio y el criterio cálcico como superior a otras variables como son los biomarcadores. Tratamiento. Bueno, 3 niveles de riesgo: alto, moderado y bajo. Estatinas de alta intensidad, 80 de atorvastatina, 40 de rosu. Intermedios, la mitad de esas dosis, y no dar estatinas en estas condiciones. 2 palabras. En los pacientes de muy alto riesgo, en prevención primaria, ¿habría que dar aspirina? Es probable que si uno piensa que un enfermo tiene más de 2,5% por año, es decir, un nivel de riesgo relativamente alto, es probable que uno pudiera indicar estatinas en prevención primaria. Es probable.
Hay muy pocos pacientes, como dije antes, que en prevención primaria estén en este nivel y que pudieran requerir aspirina. ¿Alguna consideración con respecto a score de calcio y tratamiento? No. Según ya dijimos que es un indicativo básicamente para o tratar en forma moderada o no tratar con respecto a esto y no más cuestiones al respecto. Más de 75 años, en prevención primaria, ¿hay que dar estatinas? Mi impresión es que en principio no habría que darlas. No hay evidencias claras de beneficio. ¿Puede haber situaciones individuales? Siempre, y es la forma con la cual escapamos para no ser tan dicotómicos en esta cuestión. Pero en principio, yo no daría aspirina en pacientes de más de 75 años en prevención primaria. Y lo que estamos totalmente seguros que bajo ningún punto de vista habría que darlo porque hay alta tasa de hemorragias en prevención primaria en pacientes añosos, como ya tampoco están justificados en general en toda la prevención primaria. Dos palabras con respecto a prevención secundaria. ¿Cuál es el riesgo vascular en prevención secundaria y angina crónica? Fíjense que las dos condiciones son más o menos la misma, desde el punto de vista del tratamiento preventivo. Prevención secundaria y angina crónica es más o menos lo mismo. ¿Y cuál sería la estrategia? Bueno, acá no hay tantas dudas, hay una sola condición de riesgo. Estos enfermos tienen muy alto riesgo en comparación al riesgo primario. Probablemente más, o igual o más de 2, hasta 4% y eventualmente más en condiciones muy particulares. Es decir, entre el 20 y el 40% a 10 años. Es un valor muy alto. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Simple, estatinas fuertes para disminuir un 50% el colesterol y sistemáticamente aspirina. ¿Hay que dar un segundo antiagregante? No. En prevención secundaria no damos un segundo antiagregante. Solamente damos esquemas muy fuertes, 40 de Rosu, 80 de Ator. Y post-síndrome coronario agudo, hacemos lo mismo. Estos pacientes en los primeros 12 meses tienen un riesgo probablemente 3 veces mayor que en prevención secundaria. Entre el 5 y el 8 pueden llegar al 10%. En los siguientes 12 meses, después comienza a diluirse en forma muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo tratamos igual que prevención presecundaria. No le damos mucha vuelta, lo que dijimos antes, de la misma forma. ¿Tenemos que agregar a la aspirina un segundo antiagregante? Sí, pero solamente por 12 meses. Este es mi punto de vista. Puede haber alguno que dice, yo le doy 18 meses, yo le doy 6 meses y le estén... Pero yo estoy diciendo cuál es la generalidad y creo que en este punto transmite un poco el criterio de los médicos del instituto. Me parece que el segundo antiagregante, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, es lo mismo. Ese es mi punto de vista y no hay diferencias sustanciales más allá que aspectos muy puntuales y difíciles de trasladar a la clínica. Aterosclerosis subclínica. ¿Cómo definimos la aterosclerosis subclínica? Y cuando hay una placa, ¿dónde está la placa? En la carótida de un eco o en una arteria femoral, en el eco transesofágico o en una tomografía. Pero el paciente no tiene clínica vascular. Esto es aterosclerosis subclínica. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿Es igual a la prevención primaria? ¿Es igual a la prevención secundaria? O dicho, y en segundo lugar, placa, ¿es lo mismo que score de calcio? Bueno, entonces, aterosclerosis subclínica, ¿cómo? ¿Es lo mismo que esto? Prevención primaria. ¿Es lo mismo que esto? Prevención secundaria. ¿Es lo mismo que score de calcio? Mi respuesta a este interrogante es: aterosclerosis subclínica tiene menos riesgo que la prevención secundaria, pero más riesgo que la prevención primaria. La placa tiene en general mucho más riesgo que el calcio en una tomografía en prevención primaria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de la división de una placa se ubica en un rango aproximadamente parecido a la prevención secundaria y esto tiene muchas connotaciones. Y por supuesto, nada que ver con el score de calcio, cuando el objetivo es valorar el riesgo intermedio de un paciente, como decíamos antes. ¿Cuál es la estrategia en la aterosclerosis subclínica? Y yo diría que es lo mismo que en la prevención secundaria. Si quieren, después lo discutimos. Es decir, estatinas de alta intensidad cuando detectamos una placa en la carótida, en la femoral, en el eco transesofágico, nos dicen, mira, ojo que tiene muchas placas, qué sé yo. Bueno, yo en ese caso me manejaría como si fuera una prevención secundaria. ¿Cómo se define muy alto riesgo en prevención secundaria? Es decir, hasta ahora hemos hablado más o menos que estos enfermos tienen de 2,5 a 4% de riesgo por año en prevención secundaria. Hay un subgrupo que tiene un riesgo mucho más alto
y que se aproxima a los 12 meses siguientes al síndrome coronario agudo? Bueno, yo creo que sí. A ver, cuando tenemos un paciente en prevención secundaria y tiene 3 territorios vasculares, es decir, el paciente coronario, le encontraron una placa en la arteria, y más todavía si tiene claudicación intermitente, o si el paciente ha tenido muchos episodios coronarios, o si el paciente está en prevención secundaria con factores de riesgo muy pesados y diabetes, o si tiene un compromiso vascular extenso y no lo podemos, y es no factible la revascularización, o tiene hipercolesterolemia familiar. Fíjense, son criterios que en general me parece que todo el mundo lo discutimos acá cuando salimos del consultorio y charlamos con algún colega. Más allá de todo lo que se publica, yo creo que esto se asocia con alto riesgo, ¿verdad? Entonces sería muy alto riesgo en prevención secundaria. Ok. La pregunta es, en el muy alto riesgo en prevención secundaria, ¿tenemos que bajar el 50% del colesterol y con eso nos quedamos donde quedamos? ¿O tenemos que perseguir un objetivo? Menos de 55 miligramos por decilitro como objetivo final del tratamiento. Estamos hablando de un subgrupo particular de pacientes. Y acá, espero que el doctor Mazón no se enoje con esto, porque lo hemos visto algunas veces, es la tasa de riesgo absoluto, no es riesgo relativo. ¿Cuál es la tasa de riesgo absoluto por año en relación a los valores de LDL? Y esto se ha demostrado que cuando bajamos aproximadamente 40 miligramos por decilitro el colesterol LDL, el riesgo vascular disminuye 22%, ¿verdad? De los estudios que han hecho este fenómeno es acumulativo y se va dando a lo largo del tiempo. Todo lo que ha surgido últimamente no ha dañado este hallazgo. Sigue siendo en este rango, 40 miligramos, 22 a 23% de disminución del riesgo vascular. Ojo, esto es relativo, ¿verdad? Y esta es la curva, que es una curva de características exponenciales, donde demuestra cuál es el beneficio del tratamiento a lo largo de toda esta historia. Pero la cuestión central es la siguiente. Esta ecuación se mantiene cuando el riesgo es aproximadamente entre 65 y 22, 23% de LDL. En ese rango, disminuir un 40 miligramos el colesterol LDL, ¿también se asocia a esto? Parece que hay metaanálisis actualizados que han incorporado muchos pacientes que dicen, miren, en este rango muy fino de caída del colesterol, sigue habiendo un beneficio con las mismas características que en el rango muy alto de valores de LDL. Y esto es muy importante por lo que sigue. Viene un paciente en prevención secundaria y tiene 150 de colesterol LDL. Nosotros le damos tratamiento intenso, bajamos 50% de ese valor y llegamos a 75 miligramos. Con este descenso del riesgo vascular, todo perfecto. La pregunta es, si seguimos bajando el colesterol, ¿tendremos algún beneficio? En general poco en este rango. Poco en este rango. Pero si nosotros tenemos un paciente en muy alto riesgo, fíjense que el paciente en muy alto riesgo, para el mismo nivel de colesterol, tiene mucho más riesgo absoluto. Cuando en este paciente bajamos 150 miligramos de 150 a 75, acorde con esta relación, fíjense que esta relación es la misma que esta. La única diferencia es que este paciente tiene mucho más riesgo global que este, pero la relación sigue siendo la misma. Bajamos, como decía, 50% el riesgo, ojo, llegamos a este punto. Y en este punto, si volvemos a descender un poco más el colesterol, tenemos beneficio clínico. Por lo tanto, ojo, en una cantidad de pacientes, bajar 50% nos permite llegar a un nivel aceptable, porque lo que sigue es muy poco. En pacientes de muy alto riesgo, lo que sigue puede ser significativo. Por lo tanto, si la estrategia en pacientes de muy alto riesgo es bajar el LDL 50% o alcanzar como objetivo menos del 55% como objetivo final, mi respuesta es mejor bajar en estos pacientes dramáticamente el valor del colesterol a 40 o algo parecido y perpetuar, como dijo el doctor Mazón, con este efecto de tratamiento a largo plazo, porque creo que la relación costo-beneficio es favorable y porque creo que en este nivel de riesgo no nos importa mucho cuál es el efecto a muy largo plazo de valores extremadamente como 30 o 40 miligramos de LDL. Por lo tanto, en este marco, estatinas de alta intensidad, seguramente ezetimibe, como señaló el doctor Barrellata, y finalmente lo más probable es que no alcancemos el rango de menos de 55, ¿verdad? Y en ese caso, inhibidores de PCSK9, como por ejemplo esta droga fibra K, Glucomab, o algunas otras
algún otro anticuerpo monoclonal capaz de producir un descenso fenomenal de este nivel del nivel del LDL. Dos palabras con respecto a diabetes clínico, esto es clínico. Como dijo el doctor Pizarro, lo analizó muy en detalle. Mi pregunta es, cuando un paciente es diabético, ¿esto es sinónimo de hipolipemiante? ¿Siempre hay que dar el hipolipemiante? Y mi respuesta a esto es que sí. Todos los pacientes deben ser tratados con estatinas de alta intensidad si tienen muchos factores de riesgo, y si no tienen factores de riesgo, con moderada intensidad. Pero en principio yo creo que deberíamos tratarlo. Ojo, probablemente hasta de los 20 y 40 años, los pacientes sin factores de riesgo y con diabetes probablemente no requieran estatina, pero después de los 40 años, un paciente diabético, estamos hablando de que la diabetes se incrementa significativamente con la edad, a mí me parece que nosotros deberíamos considerar en principio que todos los pacientes deberían ser tratados, aun cuando no hay factores de riesgo muy pecados, lo cual es bastante raro, con estatinas de moderada a alta intensidad. Diabetes y primer hipoglucemiante. En prevención primaria, probablemente la metformina. Se va a mantener firme esta indicación, me parece que en algunos años va a comenzar a ser cuestionada, más allá que el descenso de la glucemia, por estas dos drogas, los agonistas GLP-1 y los antagonistas o inhibidores SGLT2. Hay muchísimos datos que indican que los pacientes que en prevención secundaria estas drogas son probablemente mejores. El doctor Mazón ha analizado en profundidad cuál es el nivel de evidencia de la metformina y nos ha mostrado varias veces que no hay evidencia, que los números de casos son muy pequeños. Por lo tanto, yo me diría que me inclinaría que en prevención secundaria yo estaría, creo que deberían usarse este tipo de drogas, más allá de otros coadyuvantes hipoglucemiantes en el paciente con este nivel de riesgo. Los inhibidores SGLT2 son preferibles en la insuficiencia cardíaca, sin ninguna duda, y probablemente en la insuficiencia renal crónica. Por último, y para terminar, hipertensión y prevención cardiovascular, ¿hay alguna estrategia simple para recordar, más allá de los análisis que podemos hacer? Y yo diría esto, miren, si el paciente no tiene riesgo, lo cual significa, no es un paciente que esté tratando con estatina, si es hipertenso, y yo le diría, mire, dele para bajar la presión menos de 140-90. Ahora, si el enfermo tiene riesgo vascular y lo estoy tratando con estatinas, dele tratamiento para que tenga menos de 130-80. Me parece que es extremadamente simple, pero bueno, algunas veces las cosas para trasladarlas masivamente a la conducta en general que vaya más allá del especialista, es una cuestión como para recordar. Este esquema de 1930 debería ser probablemente aplicado también en diabéticos y en la insuficiencia renal. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta acá llegamos, y seguramente hay una cantidad de cuestiones que son discutibles, así que vamos a ver si hay alguien, no sé, Walter, si hay alguien que quiera opinar acá de todo este listado de gente que tenemos en este momento aquí. Y por supuesto, si no hay nadie que esté opinando, te voy a pedir algunas consideraciones, Alejandro, ¿verdad? Con respecto a algunas de las cuestiones que seguramente pueden tener otro enfoque desde otro punto de vista. Y por supuesto después le vamos a pedir a Daniel Siniaski su punto de vista. Aspirina en esterosis subclínica, pregunta, ¿no? Aspirina en... ¿Primaria? Es una buena pregunta. Yo, en principio, no le daría aspirina, pero es una cuestión, porque uno puede decir, mirá, si tiene más riesgo que la prevención primaria, se acerca a la prevención secundaria, ¿le damos aspirina? Bueno, es un tema, yo lo puse ahí con un interrogante. Así que si algunos eligen darle aspirina no me parecería mal, y si algunos eligen esperar, pero me gustaría, ya que el doctor Mazón está ahí, ¿vos qué haces? Te dice, mira, le acabo de hacer un eco transesofágico para un paciente que tiene una fibrilación auricular, y el ecografista me dijo, mira, le encontré un montón de placas en la aorta. ¿Vos le das aspirina o no? No tengo una respuesta. Lo que yo hago habitualmente, si tiene bajo riesgo de sangrado, sí. Si tiene un riesgo de sangrado interesante, no. Perfecto, es una buena posición. Doctor Siniaski. Sí, coincido con lo que dijo Walter. Creo que en prevención primaria no. Ahora, si hay evidencias de ateromatosis subclínica bien documentada y el paciente no tiene riesgo de sangrado, le indicaría. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Yo le puedo hacer una pregunta a Daniel. Sí, claro, por supuesto. Dani, vos ayer hablaste un poquito sobre el efecto al dar estatinas, el efecto de que aumentaba la PCSK9 y que también podía subir la LPA. Y hoy mostraste, hablamos de los anticuerpos monoclonales, que además de bajar bruscamente el nivel de LDL, tiene un impacto también sobre la LPA. ¿Vos crees que el beneficio clínico que se observó con estas drogas tiene algo que ver también esto que genera, digamos, entre comillas, como efecto no deseado las estatinas, es decir, el aumento de la PCSK9 y el aumento de la LPA? Doctor Siniaski, fíjese en la cámara, por favor, mire la cámara. No puede estar Dale. escuchando. No, bueno, yo creo que hay un subestudio del Odyssey que demuestra, pues es un modelo matemático que mostraría que hay un beneficio adicional de la reducción de LPA sobre la reducción de LDL de aproximadamente un 10, un 15%. Yo coincido con Arturo, en base a los estudios de randomización mendeliana, que para que haya un impacto fuerte en LPA, la reducción tiene que ser muy intensiva. Pero bueno, no creo que no tenemos todavía, hasta que no estén los estudios con drogas antisentido, anti-LPA, que definitivamente bajen exclusivamente la LPA, no tenemos respuesta a cuánto agregan los anticuerpos monoclonales sobre LPA. Pero yo le puedo hacer una pregunta a ambos. ¿Cuál es el resultado de este análisis? ¿Cómo se traslada a la práctica en cuanto a indicar anticuerpos monoclonales, no indicar anticuerpos monoclonales, cambiar el tratamiento? ¿Cómo se traslada este concepto a la práctica clínica habitual o como recomendación general? Walter. No, a ver, uno podría, eventualmente, si está ante un paciente que tiene hiper-LPA, digamos, y tiene que optar por dar una segunda droga, quizás se orientaría un poco más rápido. Esa sería la única indicabilidad clínica, es decir, lo demás es todo teórico. Daniel, una pregunta. ¿Qué porcentaje de los pacientes uno tiene dudas en cuanto a la definición del riesgo y tendría que recurrir a la LPA para estimar un poquito el riesgo? O en la práctica, ¿cuándo vos indicás esto? Te digo porque para los clínicos la LPA es una cosa media lejana, salvo algunas pequeñas consideraciones. ¿Vos cuándo le pedís? Y más puntualmente, ¿lo hacés en el alto riesgo? Porque en el alto riesgo lo tenemos que tratar con todo. ¿Lo hacés en el riesgo moderado? Y en el riesgo moderado, ¿para qué es? ¿Para saber si lo pasás al alto riesgo? ¿Cómo se dice esta historia? Sí, una recomendación general. A ver, o sea, en alto riesgo, estoy de acuerdo con vos que en alto riesgo no me va a cambiar la estrategia. O sea, si el paciente tiene muy alto riesgo, con LPA alta o baja, va a ser agresivo, buscar una meta, como comentaste, seguramente en menos de 55, y si es necesario utilizar inhibidor de PCSK9. Ahora, en el riesgo moderado, sobre todo en el paciente que tiene historia familiar de enfermedad prematura, creo que si además el enfermo tiene LPA alta, sistemáticamente pide un score de calcio coronario. O sea, yo creo que no me alcanzan con la LPA, creo que es un marcador importante en pacientes con historia familiar, pero bueno, hacer un score de calcio, hay un estudio bastante reciente, que inclusive me pasó Walter, que se presentó en el último ICC virtual, que cuando el paciente tiene LPA alta, pero score de calcio 0, que no es es bastante frecuente, en la base de datos tenemos un porcentaje relativamente alto de pacientes con LPA alta y score 0, el riesgo cae dramáticamente, y bueno, ahí la LPA pierde un poco de valor predictivo. Así que yo creo que tener LPA alta en un contexto de historia familiar nos obliga a pedir estudios de aterrizaje subclínico. Bueno, te lo pongo de otra forma, Lo pongo de otra forma. Prevención primaria. Muy bien. Si el paciente tiene antecedentes familiares, hay que tratarlo con todo y punto. ¿Para qué le voy a hacer la LPA ahí? O dicho de otra forma, tiene antecedentes familiares. Le hago la LPA y me da baja. ¿No lo trato? Dudoso eso, Dani. Es una buena pregunta. Pero no, está bien, pero yo voy a hacer la respuesta que probablemente sea mala. Y yo lo trato como porque tiene antecedentes familiares, más allá de todo la historia del LPA. Pero bueno, yo en mi opinión Dani,
El hecho de estar en el hospital y tener acceso a métodos de diagnóstico es un poco sesgada la respuesta, quizá es diferente para un médico que trabaja en otro contexto y que no tenga esa posibilidad. O sea, yo a estos pacientes los estudio y a veces, si tengo dudas, le solicito ecodoppler vascular periférico, carotidio y score de calcio, y eso me da una perspectiva diferente. Yo Entonces, vuelvo a decir que no es lo mismo, sí, yo vuelvo a decir que no es lo mismo score de calcio que placa, me parece que no es lo mismo, me parece que no es lo mismo. Todos los estudios por lo menos han demostrado que bueno, estoy de hay una acuerdo serie con de eso. estudios, sí, hay una cantidad de estudios que han demostrado que cuando el riesgo clínico es muy alto, el score de calcio no lo baja. El paciente de alto riesgo clínico en prevención primaria. Cuando Sí. el riesgo clínico es muy bajo, la relación costo-beneficio es relativa. Cuando clínico. Estoy diciendo una cosa general. Y cuando es moderado es donde tiene capacidad discriminatoria. Ahora, si alguien dice, mira, yo le voy a pedir score de calcio a todo que me venga a ver y que no tenga alto riesgo, ¿quién puede decir que está mal? Puede ser, sobre todo cuando uno tiene que instrumentar un tratamiento de por vida, ¿verdad? Así que si en el bajo riesgo uno dice, le voy a hacer una score de calcio para ver si lo trato toda la vida o no lo trato, y con score de calcio 0 no lo voy a tratar, eso me parece a mí que no está mal. No sé, ¿cuál es tu punto de vista, Walter? Quería agregar lo de la LPA, que las guías europeas del año pasado ya lo sugieren, que no estaría mal pedir un valor de LPA en algún momento de la vida, estamos hablando como parte de la certificación, y yo, es una cuestión práctica. El LPA sale 2 o 3 veces más que un perfil de líquidos estable, es una cosa extremadamente costosa. Y la verdad que uno dice, agarra un paciente, dice, ¿cuántos HDL le pidieron en los últimos 5 años? Probablemente entre 5 y 10 HDL. Y el HDL, la verdad que no te predice mucho, y sin embargo hacemos todo un circo por pedir una vez en la vida un valor de LPA, que en realidad sale 2 veces o 3 veces más que un colesterol normal, digamos, y nos da bastante información. Yo creo que si tengo un paciente que tiene hiper-LPA, yo voy a ser más intenso, aunque no tenga presente familia. Me parece que yo estoy con la postura de que este marcador es un marcador más, pero que podría ser útil en la práctica clínica. Yo no estoy en contra de eso. No me saquen con un cartel que diga... Ahora, a mí me parece que uno toma decisiones, bueno, por el contexto general, por la información que vamos leyendo en la bibliografía, por lo que dicen nuestros colegas, por lo que van a pensar nuestros colegas si nosotros no hacemos ciertas cosas. Es así. Pero no, salgamos de la prevención. Hablemos, por ejemplo, de la unidad coronaria. Che, ¿cómo es que no hiciste tal cosa? De modo que nuestro accionar es el resultado de la situación puntual clínica sobre la cual tenemos que decidir, más todo el escenario que nos rodea, que en alguna medida uno tiene que documentar cosas para protegerse también uno. Es así, tenemos que hablar en claro. Pero me pregunto, cuando llegamos a una posición dura, ok, está bárbaro, todo eso está perfecto, ¿qué hacemos? ¿Y le damos alta o le damos baja dosis de estatina? Es eso. Me parece que termina siendo eso. Bueno, no soy quiero decir que no soy anti-LPA. Pero mi pregunta sería otra cosa, Walter. ¿Hay una pregunta del auditorio? No, para Mi pregunta es, para los cardiólogos clínicos generales, o para los clínicos no cardiólogos, tanto a Daniel como a vos, ¿cuándo dirías, mira, este paciente, bueno, uno puede decir, mira, derívenmelo siempre, todos los pacientes los tengo yo, pero más allá de eso, ¿cuándo es imprescindible tener una consulta con un especialista en lípidos para hacer un manejo más ajustado de esta cuestión? Bueno, eso lo habíamos establecido con Daniel hace unos años, en los criterios de derivación en la clínica de lípidos más o menos están establecidos. En general, cuando hay sospecha de una dislipidemia primaria, en las hipertrigliceridemias graves, o sea, estamos hablando más de 875 triglicéridos para arriba, en los hiper-LPA, en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular precoz o antecedentes pesados de enfermedad cardiovascular precoz, y obviamente los intolerantes a la medicación tradicional. Me parece que eso serían los escenarios más clásicos de derivación a la clínica clínica. Yo quería agregar, quería agregar, me parece importante, los pacientes con hipertrigliceridemia severa, que es un grupo de pacientes que, además de riesgo cardiovascular, tienen riesgo de pancreatitis, y sin ninguna duda, creo, con la complejidad que hay ahora de fármacos para los pacientes con diabetes, creo que la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2
deberían ser derivados a lípidos, a clínica de lípidos. Tengamos en cuenta que ahora vamos a empezar a reclutar pacientes para el estudio SOUL. En cardiología, que es casi inédito, son pacientes diabéticos de alto riesgo, que van a empezar, vamos a probar semaglutide oral. Así que bueno, creo que es otro grupo de pacientes importantes para estudiar, manejar la lipoproteína, el ApoB, Dani, los una preguntita, Dani. Acá Walter se está riendo. Mi pregunta es, ¿hay que derivarlo porque van a hacer un estudio o para manejar, o para tratar al paciente? Bueno, para atender al paciente, si además Para atender al paciente. tiene la... Bueno, ok. Y la otra, y ya le damos a Arias que está ahí, Walter, pero si el paciente tiene muchos antecedentes familiares, esto, lo otro, está complicado, tiene mucho riesgo, hasta que consigan un turno en algún especialista como vos y como Daniel, ¿le damos estatinas con todo? Sí, ok. Digamos, eso no va a cambiar, pero digamos, después hay que hacer screening familiar. Ok, vale. Sí. No, simplemente una pregunta para Aníbal, digamos, él habló específicamente porque le pedimos sobre la relación de la hipertensión en la enfermedad coronaria. Pero nosotros vemos muchos pacientes que además son panvasculares. Por ejemplo, si han tenido algún evento cerebrovascular. Para nosotros el lípido, digamos, que haya tenido un accidente cerebrovascular o que haya tenido un evento coronario, independientemente del punto vascular que tocó clínicamente el paciente, no nos cambia mucho el manejo de los lípidos. Mi pregunta es, en el tema de la hipertensión arterial, ¿nos cambia que el paciente haya sido un coronario o un paciente cerebrovascular? Sí, a ver, hoy en día, al igual que con el manejo de los lípidos y con el manejo de la glucemia y con el manejo de la antiagregación y con tantas otras cosas, tenemos que apuntar a la reducción del riesgo global. Y si un paciente tuvo como evento índice un accidente cerebrovascular o un infarto o enfermedad vascular periférica, desde el punto de vista cuantitativo, la intensidad del tratamiento y la meta va a ser la misma. Y probablemente sí haya una diferencia cualitativa, porque en la enfermedad coronaria uno divide un poco con la fracción de eyección. Si tengo enfrente un paciente que tiene infarto previo con baja fracción de eyección, seguramente voy a tener que utilizar en forma mandatoria un conjunto de drogas que van a ser diferentes a aquellos que tienen función conservada. Va a ser mandatorio empezar por los beta bloqueantes, inhibidores de enzima conversión, o ARA2, antialdosterónicos, diuréticos de ASA. Seguramente sacubitril/valsartán, se agrega ahora la dapaglifosina, ¿sí? Mientras que cuando hay fracción de eyección conservada, uno se queda generalmente con 4 drogas que son inhibidores de enzima de conversión o ARA2, diuréticos tiazídicos, beta-bloqueantes y bloqueantes cálcicos. El doctor Pizarro dijo, en los enfermos añosos, más de 70 años creo, yo me conformo con menos de 8 de hemoglobina glicosilada. Y cuando el paciente es más joven, yo diría, bueno, menos de 7. Y menos de 6,5, ojo. La hipertensión y la hipertensión, lo mismo debería, o sea, te lo llevo más simple. Viene un paciente y tiene 75 años, vos le das con todo para bajarlo a menos de 130, 140. ¿Cuánto le das a ese? ¿Con cuánto convivís para decirle, mire, quédese tranquilo? Yo la verdad que me fijo mucho en la edad biológica, además del DNI. Y también soy bastante respetuoso con lo que hicieron los ensayos. Y en el estudio de Sprint, casi un 30% de los pacientes incluidos tenían más de 75 años. Y si uno mira cómo le fue a cada subgrupo, en términos de reducción de riesgo absoluto, esa población tuvo más beneficio todavía. El número necesario a tratar fue más bajo. En concreto, en consultorio, tengo enfrente un paciente de 75 años que tiene las características de ese ensayo y yo lo trato. Ahora, hay que mirar siempre, cuando uno lee el trabajo, bien los criterios de exclusión. Y para eso yo recomiendo ir a ver el apéndice. Todo trabajo tiene la parte central y el apéndice. Y el apéndice
hay un apartado con letra bien chiquita. Indudablemente los criterios de inclusión en esa población fueron más restrictivos que en otros trabajos. Paciente más de 75, frágil, soy más laxo con las metas. Perfecto. Lo único que en el sprint, la forma como tomaban la presión arterial era muy particular, ¿eh? Me parece que la forma como la tomaban, nosotros deberíamos decir que los pacientes que vemos en el consultorio tienen 10 milímetros más de presión, porque si la tomáramos como ellos, o sea, un tipo va a tener 145 si la tomamos como tomamos nosotros. Si la toma como el sprint tendría 135, así que es un tema... Exactamente. Digamos, el valor que tuvieron en la rama intensiva fue 120, con ese comentario que usted hace de la modalidad. Por eso las guías no ponen 120 como corte, sino que ponen 130. Ok. Le quería hacer una pregunta a Aníbal, si puedo. Sí, doctor. No, quería una cosa práctica. Aníbal, en un paciente coronario, ¿cuál es el límite de presión para, o sea, el límite bajo, ¿no? De sistólica, como para decir, o diastólica, para decir, disminuyo la dosis de medicación? O sea, ¿en qué momento empieza la curva J? Sí, ahí yo comenté algo de curva J en términos de umbral, presión sistólica o diastólica, estudios observacionales o ensayos y órgano blanco de la curva J. Varios estudios observacionales de alguna manera van en línea de la curva J y a mí me parece que el sprint en la rama intensiva lo que sí muestra es una curva J para el riñón. Porque cuando uno mira la rama intensiva, esos pacientes tuvieron más insuficiencia renal en el seguimiento. Y eso es lo que también vemos en la unidad coronaria, ¿no? Con pacientes que por ahí les cae la presión súbitamente, se chocan, hay que darle inotrópicos, además, que una de las cosas que primero pasa es aumenta la creatinina. A mí me parece, la presión siempre tiene curva J. ¿No? No es como los lípidos, una de esas. O sea, la presión tiene, la presión siempre tiene curva J. De bajar demasiado la presión, aún cualquiera de nosotros, que estamos todos acá, a un Rodrigo que está de atrás, si le bajamos mucho la presión, se va a marear. O sea que siempre tienen curva J. La pregunta es, si esa curva J, claro, se desplaza a la izquierda o a la derecha. A mí me parece que en los jóvenes se desplaza a la izquierda, y que a medida que pasan los años se desplazan un poquito a la derecha, Aníbal. Y la otra pregunta es la curva J la misma para prevención de accidente cerebrovascular que para prevención vascular? Claro, eso es lo que decía con órgano específica, la curva J. O sea, en el sprint hubo más insuficiencia renal en la rama intensiva, pero no hubo más infarto, más ACV, es decir, hubo más insuficiencia renal. Una cosa que estuve mirando del sprint me parece interesante, cuando uno mira en el estudio lo que pasó con el clearance en los pacientes que al ingreso tenían función renal conservada, ¿sí? En el seguimiento, en la rama intensiva hubo más pacientes que le cayó el clearance por debajo de 30, es decir, que uno diría que hicieron insuficiencia renal en el seguimiento. Y cuando uno mira la tasa de eventos en aquellos que les cayó el clearance por debajo de 30, o sea que le cayó más del 30%, perdón, el efecto se mantiene en cuanto a beneficio de reducción de eventos clínicos. Uno tiene que sopesar ahí. Tolero una caída del clearance del 30%, por un lado, tolero eso a expensas de darle beneficio al paciente, es decir, bajar los eventos clínicos. Y otra cosa interesante es que cuando uno mira la albuminuria, no hubo diferencia de la albuminuria en el seguimiento. Entonces lo que me pregunto es, ¿qué pasa con la insuficiencia renal en estos pacientes? ¿Es algo orgánico o hay un concepto funcional? ¿Es el clearance en esta población un predictor importante? ¿O en realidad es otra cosa y es la albuminuria? Es algo que no lo sé. Se lo pregunté a otra gente y tampoco... A mí me parece que siempre hay un componente funcional presión dependiente. El punto de corte de eso puede estar con 2 miligramos de creatinina, que si vos lo llevas a hipotensar mucho se va a ir a 3, pero también puede estar con 1,5, que si lo hipotensás mucho se va a ir a 2. O sea, me parece que en todo el rango, salvo el que no tiene nada, que se mueve en todo el rango y la creatinina ni se mueve. Rolo,
alguna consideración puntualmente de todas las cosas que discutimos y acordamos y no acordamos. Me parece que para el médico clínico, digo, lo interesante que se dijo acá, la pregunta más frecuente, en los extremos todos pensamos más o menos lo mismo. Cuando vos hablaste de rango intermedio y que el score de calcio discriminaba, la gran pregunta de los ¿cuándo tengo que pedir algo más? Y lo que me pareció lo más interesante de lo que vos dijiste para el clínico, pues es la pregunta de todos los días, inclusive de los clínicos a los cardiólogos, es cuando vemos una placa con esterosis subclínica, ¿dónde incorporamos al paciente? ¿Es primario, secundario, cómo lo tratamos? Bueno, vos diste la opinión, viste, de que ese paciente estaba, no en una prevención primaria, pero tampoco era secundaria, pero que evidentemente, vos dijiste un concepto que, no sé si lo manejan todos, que la aterosclerosis está por encima del score de calcio, que una placa es más que un score. Y entonces me parece que ese es un concepto que hay que transmitirlo. Cuando uno tiene una placa ahí, evidentemente uno tiene que ser más intensivo, ¿no? Y la gran pregunta tiene que ver, este grupo de pacientes necesitan aspirina, ya lo dijeron. Mi impresión es que si estamos ante un paciente así, mi impresión es que probablemente no. Yo creo que la aspirina no le agrega ahí. No agrega, más allá del tratamiento lipídico y todo eso. No agrega, evidentemente ahí. Y probablemente si ese grupo de pacientes, viste que uno los tenga que tratar, como vos dijiste bien, diferente a una prevención primaria. ¿No? A mí me parece que sí. Me parece que sí. Y lo que decía Aníbal de la presión arterial, me parece que cuando uno ve un paciente diabético, por definición, uno baja todos los estándares, porque ya tiene un factor de riesgo importante, que ya es vascular, de por sí. Entonces uno tiende a bajarlo. Evidentemente, como decía Nani, los niveles de presión uno lo va a llevar más bajo. Y cuando vos hablaste de la curva J al final, que evidentemente la presión, la glucemia, etcétera, me parece que eso está asociado no solo a beneficio clínico, sino a cuánta comorbilidad tiene el paciente asociada. Y evidentemente los jóvenes se va a la izquierda por eso, y evidentemente los ancianos se va a la derecha también por eso. El mismo efecto de la glucemia. Porque uno dice, yo quiero acá en la glucemia, mira, lo bueno es 7, pero en el anciano es 8. ¿Y pero cómo es 8? Si todos los trabajos intentaron bajar de eso, y porque acá el riesgo de hipoglucemia es mayor, y porque está comórbido, y porque no sé cómo le va a ir con todo esto. Pues tiene un arsenal de medicación que uno tiene que interaccionar, y probablemente uno tenga que sacar un poco de eso para beneficiar al paciente desde otro punto de vista. Nada más eso. Ok. Una pregunta. Una pregunta del doctor Panceri sobre los IECA en los pacientes con insuficiencia cardíaca y deterioro de la función que tienen justamente presión por ahí media bajita, que se hace en esos casos, si están ahí en 90 o menos de 90, se suspenden los IECA o se tolera una hipotensión sostenida en esos pacientes con deterioro de la función, ¿no? Por el beneficio que los IECA le pueden brindar a la parte cardíaca. Pregunta el doctor. Sí, la verdad que un paciente que está por debajo de 90 de sistólica es un paciente que uno en principio trataría de no darle, ¿no? Y sí, uno tendría que ir a ver si ese paciente en realidad no está para otra cosa. Si yo vería si ese paciente no está taquicárdico, si tiene insuficiencia mitral funcional, si es un paciente que a pesar de no tolerar medicación no sería un candidato para un resincronizador. Aníbal, si está tomando betabloqueantes e inhibidores y está hipotenso, ¿vos suspendís los inhibidores o los betabloqueantes? Sí, a mí, digamos, este es un tema controversial y opinable, ¿no? Pero la verdad que yo, en general, me gusta más dejar los betabloqueantes. Me gusta más. A mí me parece que la magnitud del efecto de los betabloqueantes es mayor. Me parece que el beta-bloqueante tiene un efecto adicional, probablemente, en cuanto a reducción de riesgo de arritmias. Muchos de estos pacientes con miocardiopatía son coronarios, es decir, que en general me vuelco casi siempre por dejar los beta-bloqueantes más que los inhibidores. O al revés, ¿con qué droga arrancaría primero? Con beta-bloqueantes. Me parece que coincidimos todos en este sentido. Bueno, ¿hay alguna...? Bueno, solamente... Bueno, gracias Walter también por tu colaboración y el doctor Pizarro. Además, nosotros tenemos unas jornadas
¿qué día va a ser, del 7? A partir del 7 de septiembre y en las siguientes 2 semanas tenemos unas jornadas del instituto donde 30 médicos del instituto van a dar temas que no están enlazados uno con otro, son temas en generales que, bueno, nos interesan a nosotros porque han sido temas de discusión y de intercambio de opiniones entre nosotros y demás. Y bueno, queríamos compartir con ustedes. Así que los quería invitar especialmente para que nos podamos encontrar en esa fecha para seguir avanzando en cuestiones académicas. Bueno, muchas gracias.